podemos ir arrancando. Como les comentaba, lo que vamos a ver hoy es WebTitan. Es el filtro de contenido web basado en DNS que bloquea malware, ransomware, intentos de phishing, además de proporcionar control de contenido web, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar. Bueno, ya se está viendo mi pantalla. Estamos en lo que sería la consola para poder controlar las distintas opciones que tiene WebTitan para nosotros, ¿sí? Vamos a hablar por el usuario, donde tiene un perfil que podemos editar, ¿sí? A merced. Eh, ya en lo que es el overview tenemos distintas opciones y acciones rápidas, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver el tráfico de hoy, ¿sí? Cuántos bloqueos hubo, cuántos permitidos hubo. Recordarles que esta es una instancia demo, ¿sí? Entonces tiene algunas características. Eh, También tenemos lo que son las respuestas rápidas, por ejemplo, añadir una localización, permitir un dominio, bloquear un dominio o crear una política, ¿sí? Eh, Tenemos también más informaciones sobre el tráfico del día, ¿sí? Cuántas requests hubo, cuántos únicos dominios, cuántos fueron permitidos, cuántos fueron bloqueados. Las categorías, tenemos la opción tanto de cuáles fueron las categorías más bloqueadas como las categorías más permitidas. En lo que son permitidas, por ejemplo, podemos ver qué noticias, computadoras y tecnología fueron las más permitidas y las más bloqueadas, por ejemplo, alcohol, ¿sí? Juegos, esto todo fue bloqueado. Los bloqueos y los permitidos obviamente se van a deber a las configuraciones de nuestras políticas, ¿sí? También podemos ver los dominios más permitidos y los dominios más bloqueados, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de más bloqueados y aquí tenemos un ejemplo de dominios permitidos. Y también podemos ver los usuarios, ¿sí? eh, los usuarios más permitidos y los más bloqueados. Todo esto, como les digo, es la información del overview. El primer pantallazo que tenemos de información ya nos trae toda esta información para que podamos accionar de manera rápida en algún sector, ¿sí? Que estemos buscando. Además, podemos configurar tal vez otra fecha para ver el tráfico de ese día y cómo se trabajó ese día, cuántos bloqueos hubo, todo lo que estuvimos revisando, por ejemplo, en otro día, ¿sí? Aquí cambié el día y ya vemos que las requests fueron diferentes, hubo más bloqueos, ¿sí? ¿Qué categorías ese día fueron más bloqueadas? ¿Cuáles fueron más permitidas? ¿Cuáles fueron los dominios? ¿Los usuarios? ¿Sí? Puedo filtrarlo por día. Bueno, lo que es el tráfico reciente, eh, para ver el tráfico del día, estas informaciones se pueden exportar, ¿sí? También podemos filtrar qué queremos ver, ¿sí? Por tiempo, por usuario, por categoría, si queremos agregar, y podemos ver qué usuario, cuál fue su destino, podemos ver cuál fue la acción y la categoría a la que estaba entrando ese usuario, ¿sí? Podemos buscar también directamente por un usuario o por una categoría, pero nos permite, por ejemplo, vamos a tomar la categoría, ¿sí? Y ver todas las que son de educación, por ejemplo, si hubo alguna bloqueada o todas permitidas. En el caso de educación, está dentro de lo que es permitido eh, en esa política. Aquí tenemos un bloqueado, por ejemplo, que podríamos ver por qué, si pertenece a esa categoría, por qué está bloqueado, ¿sí? Y así mejorar nuestras categorías o agregarlo a una whitelist o a una blocklist, ¿sí? Dependiendo de lo que estemos buscando, pero podemos, bueno, como digo, buscar por destino, por usuario, y saber qué es lo que está sucediendo con nuestros usuarios, a dónde están entrando y cómo están trabajando y en qué momento lo están haciendo, ¿sí? Vamos a pasar lo que es al content filtering, que tenemos diferentes opciones. Los primeros son las políticas, ¿sí?
Ya tenemos políticas creadas donde podemos ver la política, su descripción, la localización, que vamos a estar explicando un poquito más adelante de qué se trata, ¿sí? Y puedo crear una política. La política nos pide un nombre, una descripción que es una opción opcional, pero que siempre está bueno utilizarlo para saber, para definir la creación de esa política. Y tenemos ya de antemano diferentes tipos de filtros que WebTitan nos brinda, ¿sí? ¿Por qué nos brinda? Porque, por ejemplo, ya nos da como que unos prerequisitos, ¿sí? Por así decirlo. Por ejemplo, en el Essential, que sería el plan de protección más esencial, ya vienen activados algunos filtros en la política para este tipo de sitios que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Si voy a la de Medio Chance, tengo todos los bloqueos del Essential agregado, bueno, drogas ilegales, por ejemplo, online en ADS, violencia, tengo más categorías agregadas. Y si voy al Optimum, que sería el de mayor bloqueo, tiene todos los bloqueos del Essential y el Chance, más, bueno, por ejemplo, alcohol, sitios de citas, de apuestas, de armas, ¿sí? Entonces, al crear una política, puedo arrancar por estas configuraciones y después, obviamente, ir configurando a lo que me parezca correcto, ¿sí? Yo voy a agarrar una, por ejemplo, ya creada. Podemos editar las políticas a cualquier momento para poder mostrarle diferentes opciones, ¿sí? Bueno, tenemos el nombre, la descripción, si queremos activar búsqueda segura o no, eh, para que no se pueda buscar un cierto tipo de juego de palabras o cierto tipo de cosas así. Eh, Esto también si podemos permitir que se entre a sitios que tal vez no están como son nuevos y todavía no pertenecen a una categoría, ¿sí? Aquí tenemos nuevamente lo que estábamos viendo de las opciones y tenemos la opción Custom, que si le doy clic puedo yo elegir las categorías que quiero que estén bloqueadas, ¿sí? Entonces puedo de aquí elegir de mi manera cuáles bloqueos van a suceder o no, dependiendo de las categorías que yo seleccione, pero como decía, siempre tenemos la opción de por lo menos arrancar con una base, ¿sí? Por ejemplo, si elijo, aquí estaba en el Essential, me fui al Custom, ya tengo marcada las del Essential. Si me paso al Enchance, voy a tener un poco más marcado las distintas opciones y de aquí puedo yo mejorar o automatizar a mi merced la política, ¿sí? También tenemos permitir y bloquear dominios, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos que LinkedIn, todos sus subdominios, esto es importante, tenemos la opción de bloquear subdominios, también está permitido, por ejemplo, ese es su estado, podemos agregar un dominio, ¿sí? Para, para permitir y podemos bloquear un dominio, ¿sí? Esto nos va a servir, eh, tal vez hay una categoría que queremos bloquear, pero existe un sitio que queremos agregar, porque aunque pertenece a esa categoría, queremos que sea permitido poder entrar. Pongamos el caso de LinkedIn, que debe estar, después lo podemos buscar, ya vamos a copiar para después buscarlo. Eh, Después le voy a mostrar una herramienta, pero que nos permite, bueno, tal vez esté en entretenimiento, me imagino yo, eh, que se entre a ese dominio, ¿sí? Tal vez queremos bloquear todo el entretenimiento, Facebook, Instagram, pero que LinkedIn se puede usar. Bueno, podemos usar un allow domain para permitir que sí se pueda ingresar a ese dominio. Como tenemos la opción reversa, bloquear un dominio, ¿sí? Entonces tal vez tenemos permitido todo el entretenimiento, pero no queremos que se entre a Instagram, por ejemplo. Entonces, permitimos todo el entretenimiento, pero bloqueamos Instagram. Eso lo hacemos directamente en el bloqueo de ese dominio. Eh,
Después podemos configurar lo que sería nuestra blog page. La blog page sería lo que el usuario vería a la hora de ser bloqueado, ¿sí? Está intentando ingresar a un sitio que nosotros tenemos bloqueado por categoría o por dominio, y al ingresar, ¿qué es lo que va a ver? Bueno, WebTitan nos permite eh, modificar todo esto, ¿sí? Poder elegir cuál va a ser el título, el logo que va a aparecer, el mensaje, eh, toda la información que aparece a la hora de bloquearlo a un usuario una página, podemos editarlo totalmente. Eso es una característica muy interesante e importante de WebTitan, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la opción de localizaciones dentro de Environment, las localizaciones. Las localizaciones, tenemos varios tipos de localizaciones, se agregan utilizando el IP, aquí como lo vemos en pantalla, con un IP estático, un dinámico, también lo podemos hacer con un DNS dinámico, con un roaming, con un virtual, ¿sí? Las localizaciones son localizaciones de trabajo de nuestra empresa, por ejemplo, ¿sí? Donde podemos aplicarle política a través de esa localización. O sea, podemos elegir que esa oficina tenga una política determinada y que otra oficina tenga otra política y así por delante, ¿sí? Podemos ubicarlas por localización. Aquí vemos algunos ejemplos, por ejemplo, eh, esta localización tiene este ID, es un tipo virtual y tiene esta política, ¿sí? Esta oficina tiene un IP estático, así fue configurado, y tiene esta política, ¿sí? Cambia la política por la localización. Después, en lo que son equipos, vamos a poder ver a todos los equipos eh, que tienen instalado el Web Titano TG2, ¿sí? Vamos a poder ver todos los equipos, el agente, o sea, el sistema operativo, el último contacto, si tiene una excepción, ¿sí? Nosotros tenemos la opción de agregarles excepciones a un equipo, ¿sí? Las excepciones se pueden configurar y serían dentro de una política que ya tenemos configurada de bloqueo, poder darle a un equipo específico que hace parte de esa política excepciones a la hora de ingresar tal vez a algún tipo de categoría o algún sitio, ¿sí? Tenemos los grupos, que los grupos son identificados en la conexión con Active Directory, ¿sí? Podemos aplicar las políticas por grupos también, ¿sí? Poder ver, aplicarle a un determinado grupo una política, a otro grupo otra. Y los usuarios, como veíamos, donde podemos ver el usuario, su correo, su política, ¿sí? Podemos ingresar, ver más detalles de su usuario y vamos a poder ver la política, ¿sí? Después tenemos la parte de reportes, donde podemos generar reportes de todo el comportamiento y de todas las opciones que estuvimos viendo. Bueno, poder generar reportes de bloqueo, reportes de comportamiento, reportes de seguridad, un historial, ¿sí? Por ejemplo, vamos a lo que es reportes de bloqueo. Y aquí, bueno, al generar reportes podemos elegir una fecha de inicio y una fecha final, ¿sí? Pudiendo elegir un rango de días para ver que genera un reporte. Podemos usar todos los usuarios según un específico. Y aquí podemos crear, estamos hablando de reporte de bloqueo, pero podemos generarlo por usuario, por grupo, por categoría, por localización, por dominio, por política. ¿Sí? Entonces ver cómo fueron los bloqueos de una determinada política o los determinados bloqueos de un dominio. ¿Sí? Si voy a dominio,
Por ejemplo, puedo ver el dominio que fue más bloqueado. En este caso, en este ejemplo, tenemos a Twitch, ¿sí? TV, donde hubo tantas requests. Y vemos cuánto ocupa de porcentaje en lo que es el bloqueo. Netflix también tuvo el mismo número, ¿sí? Eh, Vamos a políticas para verlo. Bueno, las políticas, la política default, eh, ver cómo trabajó, cuántas requests tuvo, cuánto bloqueó, ¿sí? Cuánto del porcentaje de bloqueo de políticas hacen parte de su política y así por delante, ¿sí? Y estas opciones para los reportes de bloqueo, así como digo, tenemos reportes de todo tipo, tanto como para bloqueo, como para comportamiento, de seguridad, de trend y así por delante. Y las opciones de usuario, grupo, categoría, localización, dominio, política están disponibles para cada uno de los reportes. Entonces, básicamente los reportes se puede sacar información realmente de todo, de cómo está funcionando, interactuando el software y así ir acompañando cada una de las características del mismo. Lo que tenemos después son en las configuraciones tenemos los administradores. Sí, en este caso lo que estamos viendo en pantalla es una cuenta administradora, pero podemos agregar una cuenta así con nombre, email, descripción y una contraseña y agregarlo para que pueda tener acceso a todo lo que estamos viendo. También podemos eliminar un administrador a cualquier momento, ¿sí? La política default sería la política que si nosotros no asignamos, por ejemplo, agregamos una nueva localización, ¿sí? Esta localización tiene 10 equipos y nosotros no creamos una política para esa localización o no creamos una política para esos usuarios determinados, automáticamente se les va eh, a colocar la política default, ¿sí? Automáticamente van a tener esa política, después obviamente podemos editar lo que queramos o poner la política que queramos. Pero aquí una característica muy buena de WebTitan es que podemos configurar esa política default. O sea, ya podemos hacer que la política default venga preparada a nuestro gusto y después obviamente asignarle otra o dejarle esa misma política, ¿sí? Entonces aquí estoy en la default policy y puedo editarla a mi merced para que sea la primera política de choque, bueno, que sea a mi antojo. Después tenemos en las herramientas, esto es lo que le decía hoy, para entender eh, a qué viene un dominio, ¿sí? Vamos al ejemplo que hablamos hoy de LinkedIn. Bueno, no sé a qué pertenece LinkedIn, quiero bloquearlo, pero no sé a qué pertenece. Puedo usar la herramienta y saber que pertenece a social networking, ¿sí? Y así por delante con cualquier dominio que quiera probar, ¿sí? Saber a dónde pertenece, por ejemplo, Instagram pertenece a arte y social networking. Aquí puedo probar dominios para recategorizarlos, ¿sí? Eh, Puedo seleccionar sus categorías y evaluar los dominios para recategorizarlos y así poder arreglar y configurar mejor mis políticas. Después tenemos los certificados, el SSL y el PEM, ¿sí? Tenemos las excepciones, que es lo que comentábamos hoy, para los equipos, donde podemos agregar una excepción. Voy a entrar a modificar una. ¿Sí? Por ejemplo, este equipo, voy a volver atrás un segundo. Aquí. Aquí está el nombre de la excepción, ¿sí? Puedo crear una excepción, modificarla y después asignarla a un equipo. Entonces, por ejemplo, esta excepción tiene estos sitios, estos dominios habilitados, ¿sí? Entonces, si yo le agrego esta excepción a un equipo específico,
este equipo va a tener, aunque tenga las categorías bloqueadas, va a tener estos sitios, puede entrar a estos sitios que están en lo que son las excepciones. Y después, por último, en Device Configuration, tengo los instaladores, ¿sí? Y diferentes opciones eh, de configuraciones de instaladores, la OTG, la key, la URL, ¿sí? Que en este caso eh, es nuestra instancia demo, ¿sí? Y bueno, de manera general, esto es Web Titan. Voy a dejar de compartir mi pantalla y abrimos para preguntas, ¿sí? Bueno, veo que no tenemos preguntas, así que me queda pasar a nuestros canales de comunicación, ¿sí? Nos pueden encontrar en Facebook, Afín Informática, donde siempre van a poder encontrar eh, actualizaciones y noticias de todo lo que va sucediendo con estos productos. Nos pueden encontrar en YouTube, Afín Informática, donde van a poder rever esta presentación, compartirla y ver otras presentaciones, tanto de WebTitan como otros productos que trabajamos. Eh, También pueden ingresar a nuestro sitio web, afirmainformática.com, donde van a poder ver información sobre este producto y, como les digo, también otros software que hacen parte de nuestra cartera. Nos pueden escribir, ¿sí? Con cualquier duda, pregunta, información, lo que sea que les surja, podemos responderle. Nos pueden escribir a soporte@ofiroinformática.com o a ventas@ofiroinformática.com, ¿sí? Los repito nuevamente, soporte@ofiroinformática.com y ventas@ofiroinformática.com, ¿sí? Eh, Esos son nuestros canales de comunicación. Me resta agradecerles a todos por su tiempo. Gracias por compartir esta tarde con nosotros y este webinar. Y nos vemos la próxima. Espero que tengan un excelente fin de día. Muchas gracias.